Bueno, hola a todos, este es un video de el CRM. Entonces vamos a arrancar desde el inicio. Entonces es un demo, ¿no? Es para entrar al demo, entonces le dicen auditor400.com/crm demo. Esa es como la URL. Y eso los manda acá. Y entonces pues la idea es como ¿qué es un CRM, no? Entonces CRM quiere decir Customer Relationship Management, o sea, programa de administración de relaciones con los clientes. ¿Y qué es administrar las relaciones con los clientes? Es que si un cliente te llama, tú sepas quién es, cuánto te ha comprado, cada cuánto te compra, cuándo fue la última compra, qué problemas ha tenido recientemente, cuáles fueron las soluciones que se le dieron, cuál es el problema que actualmente tiene contigo, o las quejas, los reclamos, las peticiones, las inquietudes, y que todo eso, todas las quejas y los reclamos queden guardadas y almacenadas en una base de datos a nivel de motivo para que en el futuro, cuando alguien tenga que resolver algo, lo pueda hacer siguiendo el procedimiento que antes ha funcionado. Y esto va construyendo a medida que pasa el tiempo una base de conocimientos o un FAQ que va creando las preguntas frecuentes, y esto ahorra tiempo y crea una base de conocimiento para la compañía para que ésta pueda operar más eficientemente sobre los enredos de los clientes, y además para que las personas que trabajen tengan un procedimiento. Entonces, administrar relaciones con los clientes es muy importante porque los clientes son el oxígeno de la empresa. Sin clientes no hay una razón de ser para la empresa, ¿no? Entonces, en este sistema pues hay beneficios, ¿no? El CRM, entonces, que tienes una base de datos, que todo está ordenado y que no está como en los correos de las personas, como que el correo de Juanito, en el correo de Pepito están todos los nombres de los clientes o los datos de contacto. Y también si tú tienes un call center que tú te llaman y entonces tú le das el número de teléfono y puedes encontrar rápidamente a un cliente y a partir de eso tomar acciones, ¿no? El problema del CRM es que no es solo un software, es una cultura. Es como que todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo a que atender al cliente es lo más importante, y por lo tanto a veces hay un poquito de resistencia al cambio en las empresas, de que quieren seguir haciendo las cosas de la misma forma en que siempre lo han hecho. Pero si uno cambia un poquito la mentalidad de la empresa y se enfoca a atender bien al cliente, entonces eso le da buenos resultados a largo plazo. Entonces, dentro de nuestro CRM, algo importante, y es que es un CRM que se integra con el AS400. El AS400 es una plataforma que muchas empresas tienen, que es muy robusta. La manejan los bancos, la manejan las empresas de seguros, muchas grandes empresas. Y es una plataforma de legado que utilizan muchísimas empresas, y que en este momento las personas que están en 400 básicamente están casadas con el 400. Entonces hay una gran inversión para poder salirse del 400. Entonces, si este CRM se integra, eso hace que lo que ya tienen funcione y que no haya que cambiarlo. Entonces, para integrar este CRM con el AS400 se requiere hacer unas modificaciones a los programas de grabación y de captura de información de pedidos y de la información de los clientes, y conectar esos programas con este otro software. Entonces nosotros prestamos la asesoría y el servicio de la modificación de los programas de la AS400 en RPG. Bien, entonces este CRM maneja varios roles, ¿no? Entonces el primer rol es el rol de receptor. El receptor es la persona que está al teléfono todo el día atendiendo las llamadas de los clientes. Entonces este rol tiene 3 puntos de menú: la lista de clientes, las políticas y los elementos recibidos. Entonces, en la lista de clientes, les digo que aquí es donde yo como receptor busco a un cliente. Entonces, digamos que yo tengo un cliente que empieza con MAD o algo así, o un cliente que tiene un teléfono tal, o un cliente con un NIC tal, etc. Entonces busquemos acá clientes. Entonces, cuando me sale la lista de clientes según el filtro que yo le escribí, entonces ahí es donde yo le debo de hacer clic en agregar llamada o agregar informe o lo que sea. Entonces el receptor agrega las llamadas. Entonces, cuando uno agrega una llamada, lo primero que uno tiene que decir es cuál es el tipo de motivo. Entonces, cada empresa tiene sus tipos de motivo. ¿Cuáles son como las carpetas en donde se organizan los motivos por los cuales me llaman? Me llaman por cartera, por pedidos, por inventario,
bueno, por miles de problemas y cada empresa es distinta, ¿no? Entonces, cuando uno va a crear un requerimiento, uno debe ponerle un título pequeño y puede ponerle uno más motivos. Entonces uno dice, no, mire, el problema es este, o el problema es aquel, o el problema son ambas cosas. Y debe de digitar la información. También tenemos la información del cliente, el nombre, la dirección, el teléfono. Y aquí nosotros podemos cambiar esta información solo para este requerimiento. Y la idea es que si alguien tiene un requerimiento del cual necesite comunicaciones, pero necesita comunicaciones en un canal no estándar. Por ejemplo, que yo soy la persona que siempre dice mándenme X cosa, pero en vez de que le llegue a la persona que siempre le llega, que me llegue a mí directamente para yo verificar si esa persona sí me está recibiendo o no las cosas. O bueno, en general, que el cliente dice no me atienden aquí, atiéndanme acá, estoy en tal teléfono, etcétera, pero solo para este requerimiento. También hablamos de que el sistema se puede parametrizar para distintas empresas. Entonces una empresa como de seguros, este es el demo de la empresa de seguros, entonces tiene ramo, subramo, póliza, pero estos campos son totalmente parametrizables para cada empresa. Entonces en los comentarios ponemos como los enredos, y en el caso en el que los requerimientos tengan una documentación obligatoria que haya que presentar, entonces aquí nosotros marcamos cuáles son los documentos que se están presentando. Estos obviamente son parametrizables también, lo mismo que la lista de ramos y ese tipo de cosas. Entonces cuando uno crea un requerimiento, esto le llega a alguien. Entonces, ¿a quién le llega? Resulta que todos los requerimientos deben ser asignados según el motivo a una persona. Entonces eso me lleva a hablar de la tabla de motivos. Entonces, ¿qué es la tabla de motivos? La tabla de motivos es como el mapa de la empresa, de que cuando yo tengo tal problema, tengo que hablar con tal persona dentro de la empresa. Esta tabla es muy importante porque si yo tengo un CRM pero no hay tabla de motivos, solamente tengo descripciones, es imposible después hacer estadísticas de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, un motivo tiene mucha información, pero básicamente el motivo está dentro de un tipo. Por ejemplo, ubicar copia notas está dentro de archivo, donde estos son los tipos de motivo que ya vimos hace un momento. Tiene un código, tiene una descripción corta para algunos reportes que son limitados del espacio, y tiene un usuario. Entonces lo que yo estoy diciendo es, siempre que tenga tal persona lo asigna a tal usuario. También se pueden asignar los requerimientos a cierto grupo de usuarios. También el motivo tiene un tema de días de respuesta y horas de respuesta. ¿Y esto qué es? Este es el compromiso de la empresa de cuánto tiempo tiene que demorarse en resolver este problema. Por ejemplo, si yo soy Telmex y me dicen, mire, se me interrumpió el servicio de internet en una cuenta corporativa, entonces mi tiempo de servicio tiene que ser de 1 hora, por decir algo. Entonces, cuando eso está grabado, entonces el tramitador sabe cuánto tiempo tiene para resolver el requerimiento. Pueden ser horas, pueden ser días, depende del nivel. No es lo mismo responder a una tutela, a un derecho de petición o a una solicitud de un catálogo que responder a un tema urgente. Entonces, aquí estamos poniendo cuál es nuestro compromiso, qué es lo que nosotros creemos que podemos cumplir, y más adelante el sistema genera estadísticas que te dice, mire, usted creía que estos requerimientos los puede terminar en tanto tiempo, resulta que usted lo está cumpliendo en tanto tiempo, ¿verdad? Y también tenemos el usuario de AS400. Entonces, cuando lo integramos con el 400, este sistema le manda un mensaje que le interrumpe la pantalla al 400 y le muestra un aviso modal, le dice, oiga, tiene un requerimiento, haga clic aquí para verlo, y la persona hace clic ahí en el 400 y eso lo manda a la interfaz del sistema en donde le muestra el requerimiento. Entonces esto es bueno para personas que están todo el día en el 400 y que no se salen a Windows a hacer mucho, ¿verdad? Entonces tenemos el rol tramitador y el rol publicador, y es como cuál fue la persona encargada de eso. Y también habla de cierre automático y motivo encadenado. Entonces, cierre automático es algo así. Digamos que a ti te llaman, te dicen, mire, tengo tal problema. Resulta que la persona recibió, y ese tipo de motivo con la sola llamada ya se resuelve. Por ejemplo, que te dijeron solicitud de dirección. Entonces la persona llamó, oiga, ¿cuál es la dirección de su empresa? Y la misma persona receptora le dice, mi dirección de la empresa es ta. En ese momento el caso se cerró. Entonces no tiene sentido que eso se vaya a otra lista de tramitadores para que esa otra lista llegue el tipo y diga esto ya se resolvió, sino que se cierra automáticamente. Pero no todos los motivos se cierran automáticamente. Y el otro tema es motivo encadenado. Entonces digamos que tienen un proceso que tiene 5 pasos en la empresa.
un proceso que después de que lo termina de ser cierta persona, lo empieza a hacer otra persona. Entonces nosotros tenemos el motivo encadenado que dice, cuando termine esta tarea, automáticamente ciérrela y arránquela otra vez, pero para otra persona. Entonces podemos hacer que el mismo ticket con toda la información de original pase de una persona responsable a otra persona y a otra persona hasta que por fin se termine el proceso. Entonces podemos ir encadenando los motivos de esa forma, ¿verdad? Entonces este tema es muy importante porque si una empresa tiene una buena tabla de motivos, entonces al final el sistema le genera buenas estadísticas. Ahora, ese es el receptor. Entonces, ¿qué pasa con el tramitador? El tramitador tiene una entrada que es más o menos como una bandeja de entrada. Tiene sus pendientes. Y en sus pendientes le sale la lista de todos los requerimientos. Aquí la persona puede ver todos los datos del requerimiento, cuándo empezó, cuándo terminó, cuándo empezó tal persona, cuándo terminó tal persona, puede ver los detalles, puede ver todo el historial de todas las cosas que le han pasado a ese requerimiento, o sea, los movimientos, por ejemplo, que de tal persona pasó a tal otra persona. El tramitador puede hacer un comentario y decir, hey, necesito más información, o puede decir, ya estoy en eso, o puede decir, esto es muy difícil, o lo que sea. También puede pedir soporte, y cuando un tramitador pide soporte, él tiene que seleccionar a qué persona le pide soporte. Entonces dice, mira, necesito soporte de tal persona. Entonces esa persona recibe el requerimiento, le da soporte, y cuando lo cierra, entonces vuelve otra vez al tramitador. Pero el ticket sigue siendo el tramitador, no es que yo le doy el soporte y ya. O sea, no es la idea de la papa caliente de que yo le doy ese problema a otra persona y ya no es mi problema. Sigue siendo su problema, pero alguien más lo está ayudando. También lo puede guardar en una carpeta. Entonces, si los tramitadores tienen como su propio sistema de organización y escriben unas carpetas bien consistentes, entonces después pueden encontrar fácilmente los requerimientos. Y también puede decir terminado. Entonces, al decir terminado, el sistema se cierra. Pero el tramitador no es la persona responsable de comunicarle al cliente que éste ya terminó la tarea. La persona responsable es el publicador. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene el publicador? El publicador tiene su lista de pendientes, en donde aparecen sus pendientes, los temas que no ha publicado, y en este tema entonces la persona tiene que decir, hey, yo llamo al cliente y le digo, estimado señor cliente, con todo el lenguaje correcto que hay que usar cuando se habla con los clientes, sea que haya sido no resuelto el requerimiento, y le dice, mira, bla, 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 y entonces le dice que fue publicar, pero de pronto el cliente tiene una inconformidad y dice, no, mire, el pedido que me llegó no me sirve porque está roto, supuestamente ya me lo resolvieron, pero yo no estoy de acuerdo. En ese momento el publicador le puede devolver el ticket al tramitador y con el botón de no tramitado, decirle, no señor, no ha terminado porque faltó tal otra cosa. Puede crear comentarios o puede simplemente publicar y eso cierra el ticket definitivamente. Para ver los tickets que ya fueron publicados, entonces el publicador tiene la opción de publicados, donde le aparecen todos los que ya fueron publicados y ya están resueltos. Y entonces en esta pantalla la persona tiene la búsqueda. Entonces digamos que acá yo busco pedidos y la búsqueda es muy poderosa porque soporta un pequeño lenguaje que nos permite tener un filtro muy específico. Por ejemplo, yo estoy buscando 2010, pero resulta que él encontró 2010 en la fecha de X y en la fecha de Y y en la fecha de Z, pero yo necesito solamente que busque 2010 en cierta fecha. Por entonces yo le puedo decir aquí fecha de recepción, 2010, y lo que él hizo fue buscar solo en esa fecha y no en las otras fechas. Entonces yo puedo buscar, hey, búsqueme, no sé, búsqueme, por ejemplo, Colombia. Entonces resulta que hay tickets que dicen Colombia y hay cliente que dice Colombia. Entonces yo quisiera solamente los tickets que dicen Colombia, le digo título 2 puntos Colombia. Ahora también podemos ver que no hay ninguno. Entonces también si de golpe la pantalla tiene muchos datos y la persona tiene que mover la pantalla para acá y mover la pantalla para allá y eso le toma mucho tiempo, entonces en opciones avanzadas la persona puede seleccionar cuáles son los campos con los que quiere trabajar. Es decir, hey, en este momento mi análisis solamente se corresponde a estos 4 campos, todos los demás no me interesan. Entonces la persona trabaja solo con esto, puede ordenar, puede verlos, ese tipo de cosas. Entonces esa es como la idea de la operación. Y vamos a hacer otro video más adelante con el tema de los reportes.